Hola, buenas noches. Hoy es jueves 16 de julio de 2026. Yo quiero comentarles sobre lo que pasa este día. Este día siguen comentándose audios que se han filtrado de la narcogobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y también de que fue pues capturado, apresado el ex gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, y por el delito de huachicol. Bueno, esta situación es relevante porque nos demuestra cómo pues las noticias aparentemente pues dominan o controlan pues la vida nacional. Hoy, el día de hoy, estas noticias son como las más relevantes en el estado de Baja California. Pero nosotros no somos un estado, somos 32 estados con muchos municipios. Lo que ya pasó con la regidora de Tecate, que si su esposo sí murió y ella está grave, eso ya no importa. Que si Rocha Moya, que si lo van a extraditar, que si va a regresar a sus funciones, eso el día de hoy no importa. El día de hoy la noticia es el tercer audio de Marina del Pilar y la captura del ex gobernador de Baja California. Entonces hay personas que se pronuncian y dicen que es un distractor, que cómo es posible que lo acusen de huachicol y no acusan al hijo del narco expresidente, al tal Andy, a Ricardo Monreal, a Mario Delgado, al de la Barredora, a Dan Augusto, que pues está comprobado que están ligados completamente al negocio del huachicol. Entonces, a lo que voy es cómo estas narrativas, pues el día de hoy, entre comillas, podrían pues como darle el sentido a lo que sucede en nuestra república. Pero nosotros tenemos una memoria pues corta, porque yo te preguntaría a ti si sabes cuál fue la noticia del 16 de julio del año pasado. Obviamente no la recordamos. Todos los días son tantas las, entre comillas, noticias, que nosotros nos perdemos en ese mar de acontecimientos. Como yo les comentaba ayer, yo por ejemplo hoy me encontré un ejemplar de esta revista del gobierno. Bueno, es como un periódico, que yo no sé si es del gobierno federal o del partido Morena, que no es lo mismo. O sea, por eso les digo que nosotros no tenemos quien nos gobierne, porque este movimiento de regeneración nacional es un narcomovimiento. Entonces, este narcogobierno, esta narcousurpadora, no está gobernando, pero usa los recursos, por ejemplo, para imprimir estos periódicos. ¿Y qué pasa? Los ponen, en este caso yo lo encontré, en el Banco del Bienestar. ¿De cuál bienestar? ¿De quién es el banco? ¿Del gobierno federal? No es de Morena, es del gobierno federal. Entonces, dentro de estas notas que daban en el mentado periódico de 4 páginas, 4 hojas, ellos hablan de todos los programas que tienen y con los que están ayudando a los mexicanos. Dan todas las cifras, en fin. Pero estos programas, pues, son del gobierno, no son de un partido, no los da Morena, como antes nosotros veíamos en las leyendas de los partidos. Digo, de los programas sociales, de que este programa no es del gobierno, no es de un partido, no tiene por qué ellos decir es nuestro, nosotros lo estamos haciendo, eso es ilegal. Me llamó mucho la atención el programa de los que del campo, porque ellos reciben mensualmente 6,000 pesos, el Sembrando Vida. Y yo me pregunto, ¿qué vida están sembrando, no? Bueno, entonces a lo que voy es que yo veía cómo se narran las cosas. Entonces, aquí es para mí donde viene este problema de información. Si yo, por ejemplo, te doy una información y te digo, el presidente municipal se robó 2 millones de pesos.
Y tú a mí me empiezas a decir que estoy loca, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, no estoy loca. Aquí está, donde yo te puedo demostrar que están robándose los 2 millones. Y entonces llega otra persona y me dice, no, pero tú siempre has dicho puras mentiras. A lo que voy es de cómo para dialogar, para tener un diálogo, pues debemos de enfocarnos en el asunto que vamos a tratar y no salir con cuestiones que nos desvían del asunto sobre el que estamos teniendo un diálogo o un debate. Porque entonces el asunto principal en este caso sería que el presidente municipal se roba 2 millones de pesos, se pierde en el argumento de que yo estoy loca o que yo no sé nada, y ese no es el punto. Entonces aquí nosotros vemos todas estas noticias de que esta señora sale en los audios donde ella se ve que dialoga para tratar de llegar a algún acuerdo, para obtener un beneficio, o cómo capturan a este exgobernador para decir, miren, también los del PAN, cómo robaban el huachicol. Pero el punto focal, ¿cuál es? Pues el punto focal es de que tenemos narcogobernantes, que no tenemos carpetas de investigación, que no tenemos fiscalías municipales o más bien estatales, una fiscalía general que se dedique a averiguar las cosas, ¿sí? Sino que todo, ya ese asunto pierde relevancia porque empezamos a discutir cosas que, como dicen, no vienen al caso. Entonces, hoy que estamos en 16 de julio, pues mañana ya va a ser 17 y no vamos a llegar a nada, a ningún lado. Es como este señor Rocha Moya, que dicen, es que no hay pruebas de que él haya cometido un delito. Yo me pregunto si realmente la fiscalía se ha tomado en serio la tarea de investigar. Me llama mucho la atención de que capturan a un señor que es el tirador de Atlixcayoatl en Puebla y que es un señor ya de 60, 70 años, que es, no sé, un empresario y que le encontraron armas en su casa y narran cómo logran la captura, viendo las cámaras, cómo pues viendo los autos, cómo su auto lo vieron varias veces por las zonas, en fin. A lo que voy es que según esto se hizo una tarea de investigación para encontrar a la persona. Nosotros no sabíamos quién era el tirador y sin embargo se abre una carpeta de investigación porque hay alguien que está cometiendo un delito. Entonces se designan personas para que investiguen. Y estas personas investigan, se supone, exhaustivamente y logran reunir las suficientes pruebas para ir a capturar a esta persona. Pero ¿en cuántos casos de delitos que son obvios se sigue este procedimiento de investigación para llegar, sí, como en este señor, a ver la culpabilidad o no de la persona? Es como este señor Rocha Moya o Marina del Pilar o Ricardo Monreal o Delgado, Mario Delgado, o el narco expresidente o sus hijos o Adán Augusto, que están ahí los hechos donde uno dice pasa esto y no vemos que haya nadie que investigue de manera exhaustiva y seria para armar una carpeta, para presentar las pruebas e iniciar un juicio contra estas personas. Eso no existe. Entonces yo por eso les digo, ¿cuál es en realidad la verdad? Nos dan puras noticias que en realidad no son importantes, que se pueden tirar fácilmente, y lo verdaderamente importante, lo verdadero, de eso no se sabe, no hablamos y se deja pasar. Un día más mexicanos que se pierde. Buenas noches.